Y hoy vamos a mirar el verso 9 del capítulo 4, verso 9, verso 10 en adelante, de la carta de Nehemías. Nehemías capítulo 4, verso 9. Y una vez que lo haya encontrado, nos podemos poner de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Leemos, hermano, en el nombre del Señor. ¿Lo tienen todo? Amén. Dice, capítulo 4, en el verso 9 en adelante, dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieren, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, y pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Amén. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyere el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Tome asiento, mamá. Empezamos a mirar hace 2 sábados atrás cómo este hombre recibió una visión de parte de Dios para restaurar Jerusalén, la ciudad donde estaba el pueblo de Dios, que había sido avasallada, que había sido puesta en esclavitud, que había sido prendida a fuego por causa del pecado del pueblo de Dios. Siempre que pasan situaciones, hermano amado, nosotros tenemos que replantearnos cómo estamos, cómo vamos obrando conforme a lo que vamos entendiendo. Tenemos que entender, hermano amado, que todas las cosas hoy por hoy las tenemos que entender por medio de la fe, por medio del don de la fe. Sirve de poco que entendamos nosotros por la experiencia terrenal, porque por la experiencia terrenal que los hombres tienen, los hombres edifican y luego arruinan con sus propias manos. Lo mismo que edificaron antes, después lo destruyen. Fíjese la ruina que hay en los matrimonios en este tiempo, por ejemplo. Nadie se junta ni se casa para ser infeliz. Sin embargo, empiezan los desgastes, empiezan a pasar cosas que hombres y mujeres no saben contra qué están peleando en realidad. Pero lo cierto es que lo que empieza por amor termina con odio, con rencor, con violencia. Y estamos en los días finales, hermano amado, donde tantas cosas van a pasar. Y nosotros vamos viendo el aumento de la maldad, como lo profetizó el Señor Jesucristo hace 2015 años ya. Por causa de haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Y muchos se matarán y se entregarán a muerte unos a otros. Y tantas cosas que van a pasar y que fueron anunciadas, que tienen que ver, hermano amado, con todo lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Y en medio de todo eso estamos nosotros, como la iglesia del Señor, nosotros y tantos otros hermanos, ¿verdad?, a lo largo y ancho del mundo, que estamos esperando poder ser esa ayuda preparada por Dios, forjada por Dios, para poder ir en pos del Señor, de la obra del Señor, y ayudar, porque esas son nuestras obras de justicia, esas son las obras que se van con nosotros, lo que usted puede hacer por otros.
Pero lo cierto es, hermano amado, que cuando queremos restaurar, cuando queremos ayudar, cuando queremos hacer el bien, el mal se nos opone. Ese es su trabajo. Y el trabajo nuestro es resistir. Amén. Y nuestro trabajo, hermano amado, es proyectarnos, es sostenernos, es no renunciar a las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. No abandonar nuestro puesto en la batalla. No abrir brechas ni dar lugares para que el enemigo entre y estropee lo que Dios nos permitió un día construir, sea nuestra familia, sea nuestro hogar, sea nuestro matrimonio, sea la crianza con nuestros hijos, sea la relación entre los hermanos, sea nuestro servicio al Señor. Pero cuando nosotros miramos y pegamos un pantallazo así, vemos, hermano amado, que la misericordia de Dios ha sido grande sobre nosotros los que todavía estamos, los que a lo largo del tiempo hemos podido permanecer. Pero ¿cuántos soldados han caído? ¿Cuántos han quedado rezagados por el camino? ¿Cuántos no se han dejado ayudar más? ¿Cuántos no han buscado más ayuda? ¿Cuántos se han cerrado en su corazón? ¿Cuántos han quedado, hermano amado, atrás? Y la única esperanza que pueden llegar a tener en Dios es que Dios utilice, forme y prepare la vida de cualquiera de los que están y permanecen para que puedan ser un instrumento en su mano para ayudar. Y cuando el enemigo, hermano amado, atacó y conspiró, entonces dice, oramos a Dios por causa de los ataques que estábamos teniendo. Eso es algo que la iglesia tiene que no cansarse de hacer. Todos sabemos que tenemos que orar. Orar es hablar con Dios, es entregar nuestro día y es cerrar nuestro día con gratitud. Usted no sabe lo que va a pasar el día de mañana. Y como no lo sabe, lo más sensato que puede hacer es que cuando se levanta, antes de hacer ninguna cosa, usted pueda orar al Padre y decir, Señor, te entrego este día. Yo no sé lo que va a acontecer en este día. Quizás este día me tengo que ir. ¿Y cómo estoy si me voy? Para empezar eso, tenemos que vivir al diario vivir sabiendo que nos podemos ir en cualquier momento. Nadie tiene la vida comprada, por más que sea joven, por más que sea adolescente. Entonces usted tiene que amanecer, hermano amado, en el día a día y darle gracias a Dios por ese día más de vida, porque se le podía haber cortado ya la vida. La misericordia de Dios se extiende, hermano, para que usted pueda ver días buenos. A pesar de los días malos que estamos viviendo, a pesar que, como está escrito, caen 1000 y 10.000 a la diestra suya, sin embargo, a usted no le toca el mal. Y el mal que sí está rodeándole muchas veces e intenta tocarlo, no es más que algo permitido por Dios para el despliegue de las cosas que usted tiene que desarrollar, porque usted tiene todo un potencial adentro por causa de tener al Señor. Pero ese potencial tiene que desarrollarse. Para que se desarrollen se necesitan las situaciones. Amén. Pero Dios nos ha ido llevando y hemos ido mirando, hermanos amados, los últimos mensajes que hemos ido recibiendo de parte del Señor hablan de todo una estrategia que Dios ha establecido para que nosotros no nos frustremos, para que nosotros no quedemos sin fuerza, sin ánimo, porque las cosas que se hacen, hermanos, se hacen porque tiene que haber de parte de Dios un ánimo. La Biblia dice que Él produce el querer y el hacer por su voluntad. Amén. Versículo más adelante, en el verso 6, por ejemplo, dice, ellos estaban edificando el muro de la ciudad, porque no tenía sentido arreglar lo de adentro de la ciudad si no se hacía una cobertura para que esa cobertura los librara de los ataques del enemigo. Por eso es que hay muchos cristianos que a veces, hermano amado, edifican y edifican y edifican y parece que todo se les va, porque hay un orden para edificar. No se trata de edificar lo que a nosotros nos parece y como nos parece, sino de recibir la dirección de Dios para hacer lo que haya que hacer, para que nuestra edificación permanezca a través del tiempo. Entonces oramos, dice, a nuestro Dios por causa de los enemigos y pusimos contra ellos guardas de día y de noche. Gente que tenía el peso y la responsabilidad de velar, de estar vigilando, de no permitir que el enemigo pudiera entrar por asalto. Y dijo Judá, uno de los que estaban allí para restaurar, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Los ataques del enemigo, hermano amado, las fuerzas del mal, lo que buscan es que su fuerza se debilite, que usted desista de hacer lo que Dios le mandó hacer.
Que usted empieza a mirar los problemas, las situaciones, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser aquello? Aún en la iglesia, ¿cómo puede ser que en la iglesia pase esto, pase aquello, que me hayan hecho esto, que tal hermano me haya mirado así o me haya dicho esto? Un montón de cosas que pueden llegar a pasar y no importa, hermano amado, lo que sea, el enemigo va a usar lo que sea con tal, su propósito y objetivo es desanimarle a usted. Para que usted no siga adelante, para que usted se frene, para que se vuelva atrás. Para que mire y humanamente razone las cosas, porque en ese campo del razonamiento humano el enemigo tiene las de ganar. Porque no es el razonamiento humano lo que nos va a dar a nosotros la salida, sino la fe. Con la razón humana nosotros vamos incluso a discrepar con Dios. Si no, fíjese Adán. El día que pecó, dijo, la mujer que me diste. Como y antes de haber pecado, antes de haber hecho el mal, no disfrutó de su esposa, no se contentó su corazón cuando Dios se le había dado, pero vio cuando fue asaltado por el mal y fue abordado por el mal y tuvo que hacerse cargo, no se pudo hacer cargo y ya hasta la culpa en parte la tenía Dios que le había dado la mujer. Y así va pasando, así van haciendo los hombres. Pero los que fuimos llamados, hermano amado, para edificar en la obra de Dios, tenemos que tener un sumo cuidado de estas cosas. Tenemos que ir aprendiendo los valores del reino de Dios, tenemos que ir aprendiendo, hermano amado, el valor que tiene todo lo que Dios nos ha dado y ha puesto por delante nuestro. Y no nos tenemos que cansar de nada de lo que Dios nos dio, ni de lo que tenemos, ni de lo que tenemos para hacer. Porque con todo eso nosotros vamos a poder mostrar nuestra fidelidad al Señor, si es que realmente hemos decidido ser fieles. Porque eso es algo que se decide. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores, de los que estaban acarreando material para el muro, se han debilitado y el escombro es mucho y no podremos edificar el muro. Ya los había embargado un pensamiento negativo. Ya los estaban volviendo un pensamiento de temor. ¿Para qué vamos a seguir con esto? Fíjese en el mundo los matrimonios empezaron a tener problemas y ahí nomás se separaron, ya está, ahí nomás se fueron infieles, ahí nomás hicieron un montón de cosas, ahí nomás arruinaron la familia. Son presa fácil del mal. No tienen la capacidad de solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque miran humanamente, cada uno se plantea en su trinchera y allí se bombardean y bueno, pasan toda clase de situaciones. Pero los que hemos sido traídos al Señor, hermano amado, tenemos que aprender a permanecer en el tiempo, porque todo lo que Dios nos dio es bueno. Cuando Dios formó al hombre, la Biblia dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. La unión que Dios dio entre el hombre y la mujer, a la cual llamó matrimonio, era bueno. El que los hombres pudieran traer sus hijos al mundo y multiplicarse, multiplicar su simiente en la tierra, era bueno, todo era bueno. Pero cuando el hombre dejó de tomar el consejo de Dios para tomar el consejo de la serpiente y se separó voluntariamente en su corazón de su creador, entonces todo lo que era bueno pasó a ser malo. Se perdieron los valores, los órdenes, como nosotros vemos hoy que pasa. Y cuando el enemigo intensifica sus ataques, busca algo. Y es justamente que nosotros todos los que somos llamados para edificar, empecemos a mirar que esto está mal, que aquello está mal, cómo puede ser esto, cómo puede ser aquello. Y empezamos a ver el matrimonio, por ejemplo, y cómo puede ser que mi esposa me diga esto, cómo puede ser que mi esposo me diga esto, cómo puede ser esto, a que sí, cómo puede ser esto asá. Y lo empezamos a mirar todo humanamente. Cuando todo pasa así es porque ya el enemigo empezó a infiltrarse. Pero siempre estamos a tiempo, hermano amado, de recurrir a Dios y cortar con aquellas cosas que no nos van a llevar a ningún lado, según Dios. Y nuestros enemigos dijeron, mire cuál siempre es el pensamiento del diablo y del mal. Porque si un hombre piensa quitarle la mujer a otro, no lo hace a plena luz del día. Si un hombre piensa robarle a otro algo, no lo hace a plena luz del día, lo hace encubiertamente, lo hace en secreto. Busca que aquel a quien piensa perjudicar no lo descubra, no lo vea. El verso 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean. El mal siempre busca esa estrategia, esa forma.
que nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos que tener el peso de la obra, que tenemos que poder con nuestra conducta, con nuestra moral, con nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestro hogar, con lo que tenemos, con las herramientas que Dios nos ha dado, con la felicidad que el Señor quiere que nosotros conquistemos para nosotros mismos, no solo porque lo tengamos que mostrar. Eso es algo que la iglesia también tiene que aprender. Porque es verdad que nosotros tenemos que mostrar una vida diferente, porque justamente vamos a ser los jueces del mundo cuando llegue el momento. El apóstol Pablo dijo, no hay nadie maduro entre ustedes que pueda juzgar los asuntos de esta vida con cordura, conforme a la voluntad de Dios. Que tienen que ir a los magistrados de la tierra, tienen que ir a los jueces paganos para que los juzguen a ustedes. Ya de por sí está mal que tengan pleito entre ustedes. ¿Cuánto más que tenga que intervenir la justicia de este mundo? Que delante de Dios es basura, porque se corrompe por cohecho, se corrompe por avaricia. ¿Y cuántas cosas se hacen? ¿Cómo puede ser, dice el apóstol Pablo, que siendo los que van a juzgar al mundo, permitan estas cosas entre ustedes? Entonces les habla duramente allí en la iglesia de los Corintios. Y le dice, o no sabéis, o yo no os he enseñado, que nosotros, los que hemos sido salvados, los que ya somos rescatados, los que por la fe hemos muerto y hemos nacido de nuevo a la vida de Dios, vamos a juzgar a los ángeles que cayeron y pecaron y al mundo impío que le dio la espalda a Dios cuando llegue aquel día. Si hemos de juzgar las cosas eternas, ¿cuánto más no podremos juzgar las de esta vida? Las de todos los días. El cómo solucionar los problemas, el cómo llevar mejor las cosas. En el orden en que Dios nos va dando para ir entendiendo, para ir madurando. Todos hemos llegado al Señor, hermano, cuando estamos arruinados, no llegamos por bueno. Pero después de un tiempo Dios fue restaurando nuestra vida, fue poniendo en orden los valores de su reino dentro de nosotros. Y ahora que ya estamos madurando, entonces Dios quiere que nosotros entremos en una etapa de transición. Que dejemos de ser niños para pasar a ser hombres y mujeres de fe. Amén, Señor. Que dejemos de ser simplemente acarreadores para pasar a ser soldados. Que van a tener que seguir edificando, pero ahora tienen la responsabilidad del manejo de la espada. Esta es la espada, la escritura. Y hermano amado, la tienen que aprender a usar todos los días, porque todos los días tienen situaciones. Todos los días el mal va a poner a alguien en el camino para entorpecer lo que Dios inició en usted. Y puede poner a alguien de afuera o de adentro incluso. De fuera de la familia o de dentro de la familia. De fuera de la iglesia o de dentro de la iglesia. Al enemigo poco le importa qué es lo que puede usar en contra suya. Él va a usar todo lo que se preste para ser usado. Pero su responsabilidad delante de Dios, hermano amado, es estar preparado para el combate. Por eso cuando el mal intensifica sus ataques, como está pasando, y vemos que tantos hermanos están perdiendo el ánimo y se han desanimado, este es un tiempo donde se necesita que todos se infundan ánimo. Estamos, hermano amado, en un tiempo donde el mundo entero está cambiando. Lo hablan los científicos, lo hablan los biólogos, lo hablan, hermano amado, los políticos, todos lo hablan, todos se están dando cuenta, cuanto más la iglesia, que lo tiene anunciado hace ya miles de años y que lo tendría que estar anunciando a diestra y siniestra. El mundo se prepara para grandes cambios y no buenos. Vienen disfrazados de apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de la piedad, va a ser todo lo contrario. Y mientras que la iglesia está en este mundo, todavía, hermano, tiene delante de Dios moralmente el compromiso y la obligación de mostrar por qué un día va el Señor Jesús a descender nuevamente como lo hizo un día, pero ahora va a venir para llevarse la iglesia. ¿Por qué se la va a llevar? Amén, Señor. ¿Por qué miles de personas van a desaparecer de un momento a otro de la faz de la tierra, como lo anuncia la Escritura, la palabra de Dios? Cuando el apóstol Pablo dice, y el Señor Jesús también lo dijo, habrán señales en el cielo, en la tierra, antes que venga el día del Hijo de Dios, cuando el Hijo de Dios volverá por aquellos que son de Él, en las nubes de su poder y de su gloria. Amén. Con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego, dijo Pablo,
todos nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta ese momento, seremos elevados, arrebatados en los aires y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Puesto que esperamos, dijo el apóstol Pedro, tales promesas, no nos mareemos, hermanos, con las cosas que están pasando en el mundo. No nos mareemos con las cosas humanas, no nos mareemos con hacer tesoros acá en la tierra, como Jesús dijo, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, y donde no hay seguridad, y por más que los hombres busquen seguridad, no la van a encontrar, y cuando la crean haber encontrado, va a ser para su destrucción total. Porque también el Señor Jesús, hablando del anticristo, dijo, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos entonces destrucción repentina, como lazo llegará ese día y no escaparán los moradores de la tierra. Miren cuántas cosas están profetizadas, anunciadas y están ocurriendo delante de nuestros propios ojos. Bueno, pero ahora nosotros miramos lo que tenemos que hacer nosotros, la postura que tenemos que tener en este tiempo. Si vamos a ser edificadores, si vamos a edificar la vida de otros, tenemos que tener nuestra vida ordenada según Dios. Pues no podemos salir a ordenar la vida de los demás y nosotros estar desordenados. No podemos ayudar a otros si no ayudamos a los de nuestra propia casa. Nosotros tenemos la obligación, hermano amado, de proveer para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro cónyuge, para todos aquellos que Dios puso alrededor nuestro, proveer las salidas que el Señor por medio de la Escritura tiene para su pueblo. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. Ese es su plan, esa es su intención. Cuando los matrimonios fracasan, ¿por qué fracasan? Porque el mal les apunta y busca la forma y las estrategias para rodearlos. El apóstol Pablo dice, lo mismo que dijera el Señor Jesús, el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual ustedes que ven las cosas, que son instruidos, que son enseñados por Dios, deben de resistir firmes en la fe. Amén. Para no darle cabida, para no darle lugar, porque después que entra, hermano amado, viene el desastre. No tenemos que permitir fisuras, no tenemos que permitir hendiduras, huecos por los cuales se pueda filtrar el mal. Porque tenemos, hermano amado, todo el bien que está en Jesús dentro de nosotros y la Escritura para juzgar las cosas maduramente y probarlas en el Espíritu por la palabra de Dios y saber a ciencia cierta si lo que nos pasa viene de parte de Dios o viene de parte del enemigo de nuestra alma. No lo sepan ni lo entiendan, ni lo vean, perdón, dice, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El mal lo que busca, hermano amado, es que cese la obra en usted. Que Dios deje de hacer. Porque Dios siempre va a hacer, pero si usted se aparta, si usted se distancia, Dios no lo va a obligar. ¿Entiendes? Dios ofrece e invita a que nosotros entremos y hagamos lo que tenemos que hacer, a que nosotros pongamos en orden lo que tenemos que poner en orden. Para nuestra propia felicidad, para que nosotros podamos disfrutar, para que podamos estar bien y para que podamos de esa manera ayudar a otros. Porque no tiene sentido, hermano amado, pensar en ayudar si esto no es una vida disfrutable. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No es solamente la obligación moral de mostrar, tenemos que mostrar que somos esto, que somos aquello, no, tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos. Amén. Y lo que mostremos se va a mostrar por naturaleza, se va a mostrar porque simplemente es tan, como que no, es tan simple como que usted vaya y abre la canilla y si la red tiene agua, tiene que salir agua, no puede salir otra cosa. Amén. Porque está conectada a la red de agua. Te abre el grifo y lo que va a salir es agua. Y si no sale agua, porque no hay agua. Lo que tiene que salir de nosotros, hermano amado, es todo aquello que está relacionado con la fe que Dios nos dio, con ese don, con lo que nos hace entender cada vez que nos reunimos, con lo que nos habla a través de la Escritura, con los cambios que Él mismo va provocando, que no son obligados, que son, hermano amado, por amor, que van suscitándose dentro de nosotros sin que nosotros los registremos ni siquiera nos demos cuenta. Cuando queremos acordar, dejamos ir aquellas cosas que no son buenas y que no son aprobadas ni avaladas por Dios, para poder pasar, hermano amado, a otro plano donde tenemos la capacidad de mostrar la obra de Dios hecha en nosotros. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos,
Porque a veces pensamos, hermanos, que el desánimo solo lo pueden producir los de afuera. Pero los que se dejan engañar de alguna manera y son arrastrados por el enemigo también van a producir desánimo. Por eso dice los que venían de nuestros hermanos, de entre los judíos, los que estaban entre ellos. Y cuando venían producían lo mismo que ellos tenían en su corazón. El mismo miedo que ellos tenían lo impartían. El mismo desánimo que ellos tenían lo impartían. La misma incredulidad que ellos tenían la impartían. En vez de impartir la fe, en vez de impartir lo positivo, estaban impartiendo lo negativo. Porque ellos estaban considerando que ellos también se iban a ver envueltos en un problema. Entonces querían ellos mismos hacer desistir a los que estaban edificando. Y les decían, los judíos que habitaban entre ellos venían y nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviere, ellos caerán sobre vosotros. Dejen de hacer esto, están provocando al enemigo. El enemigo se va a levantar y va a venir con un gran ejército y al final vamos a estar todos perjudicados. En vez de sumar esfuerzo para terminar más rápido, el razonamiento humano, el lugar a la duda, a la incredulidad y a un montón de cosas es lo que hace. Es lo que provoca y el enemigo eso lo sabe y lo va a usar. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia. En las partes bajas, en las partes abiertas, donde se podía infiltrar. Y ahí eso nosotros tenemos que llevarlo a nuestra familia, tenemos que llevarlo a nuestro hogar, tenemos que llevarlo a nuestro matrimonio, a nuestras relaciones aquí en la iglesia. Hay partes bajas donde el enemigo no es en nuestras alturas. No es cuando estamos en nuestros mejores momentos en el Señor, ahí no nos toca nada, porque estamos en otra posición. Pero cuando bajamos por las cosas terrenales, cuando nos pasan cosas, ahí en las partes bajas es donde el enemigo está guardando y está acechando, es donde aparece la debilidad, es donde aparece la confusión, es donde aparece, hermano amado, un montón de cosas que de solo estar no sabemos ni cómo nos vimos envueltos en toda esa redada. Pero cuando nos pasa tenemos que abrir los ojos para salir rápidamente porque es un terreno peligroso. Amén, Señor. Después miré, dice, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de los enemigos, acordaos de vuestro Señor, grande y temible, y pelead. Ese es el espíritu que tiene que tener la iglesia. Nuestra pelea, hermano amado, no es contra los hombres. Nuestra pelea no es como hace la gente en este mundo, que se enoja, se aira y se tira con lo que venga, no, o se insulta con palabras. Nuestra pelea es contra el mal. Amén, Jesús. Que mueve a los hombres, que mueve las piezas de tal manera que termina por arruinar aquellas cosas que Dios nos ayudó a edificar. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Considere usted, fíjese cómo esta estrategia que el mal utiliza está funcionando en tantos lugares. La gente pierde, aún la gente sin Dios. Lo vemos todos los días y la gente no lo sabe, pero entre los que estamos en el Señor y consideramos las cosas desde la Escritura, más nos tenemos que dar cuenta. Es la misma estrategia que utiliza para todo el enemigo, para los que están afuera y para los que están dentro de las filas del Señor si se descuidan también. Él trama sus ataques, sus trampas, sus redes. Empieza con cosas simples. No son cosas muy complejas ni muy visibles las que hace en su primera fase. Y empieza a desgastar y empieza a ir corrompiendo los pensamientos, las emociones, empiezan los distanciamientos. De solo estar ya, el esposo no tiene tanto deseo de estar con su esposa, o la esposa con su esposo, o los hermanos en la congregación que antes se juntaban, que antes buscaban estar por la Escritura, que empiezan a pensar de otra manera, a sentir otras cosas. Ese es el primer indicio y ahí ya hay que abrir los ojos. Son las primeras luces que se encienden de alerta. Y cuando esas cosas empiezan a infiltrarse hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque su pensamiento es, si no saben, si no se dan cuenta, podremos meter más caudal adentro. Una vez que estemos en medio, podremos hacer cesar. Podremos destruir.
Es el clásico divide y vencerás. Amén, Jesús. Esa es la estrategia que él usa. La que nosotros tenemos que usar es la de Dios. La unión es lo que hace la fuerza. La unión, hermano amado, es lo que nos va a dar una dependencia directa con el cielo. Y nos va a mantener guardados, nos va a mantener cuidados. Va a mantener sanos los matrimonios, va a mantener sanas las relaciones familiares, las relaciones entre padres e hijos. Porque si no, todo se vuelve, hermano amado, algo ficticio, una fachada. Tiene el nombre del que vive, pero están muertos, están separados. No están viviendo la vida del reino. Fíjese cuánta cosa pasa aún dentro de las congregaciones que no debería pasar. Porque la gente fuera de las congregaciones sabe, fuera de las iglesias sabe que hay chisme, contienda, peleas, disputas y cuántas otras cosas. Y se supone que dentro de la iglesia no debe pasar. Sin embargo pasa. ¿Y por qué cree que pasa? Porque el mismo mal que está allá afuera intenta meterse adentro. Usando las mismas estrategias, las mismas formas, a las cuales nosotros tenemos que identificar, para no darle lugar. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, quiere decir que lo que ellos habían entendido había generado, hermano amado, una actitud que hizo que hablar. Y cuando nosotros damos que hablar en lo malo, repercute de una manera. Y cuando damos que hablar en lo bueno, también repercute de una manera. Si nos descuidamos y hacemos en lo malo, en el mundo espiritual van a haber repercusiones y nos van a pasar un montón de cosas. Y si hacemos lo bueno, también van a haber en el mundo espiritual repercusiones y nos van a pasar cosas, pero van a ser buenas. Amén. Y aunque a nosotros nos parezca que nadie lo ve, siempre van a ver quién lo ve y lo oye. Dice el que estaba escribiendo, cuando nuestros enemigos oyeron que habíamos entendido cuál era su plan, su estrategia, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. ¿Cuándo desbarata Dios el consejo del mal? O de nuestros enemigos, o de los que buscan nuestro mal, o nuestra ruina. Cuando nosotros entendemos por la fe. Cuando por la fe, hermano amado, se nos aclaran las ideas, los pensamientos. Cuando por la fe podemos ir poniendo por orden la palabra de Dios y podemos ir ordenándonos y decir, no, esto no tiene que tener parte conmigo, ya no. Esto que me está pasando en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, en mí mismo, no tiene que tener parte conmigo. Cuando usted por la fe lo entiende, entonces el plan del enemigo para entrar, para dañar, para perjudicar, se ve desbaratado. Y usted ya está alerta, entonces no tiene sentido, el mal no lo va a enfrentar literalmente de frente, siempre lo va a buscar de costado. Siempre va a tratar de entrar por donde usted no espera que entre. Por eso que cuando ellos tenían el plan de entrar encubiertamente, de que no vean, de que no sepan, de que no entiendan, hasta poder meterse para destruirlo y hacer cesar la obra, cuando Dios les hizo entender, entonces los planes de ellos se desbarataron. Dios había desbaratado su consejo. Entonces allí sí nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Nosotros tenemos que ir haciendo la obra de Dios, seguro no nos tenemos que detener y tenemos que avanzar. Amén. Pero hay momentos donde tenemos que parar, hermano amado, y mirar el mal frente a frente para frenar sus ataques. Porque no podemos seguir trabajando como si tal cosa cuando el enemigo está intensificando sus ataques, nosotros tenemos que responder. Y nuestras respuestas tienen que ser en Dios. Tienen que ser intercediendo, orando delante del Señor, buscando entender cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hacer, cuáles tienen que ser nuestras palabras, qué es lo que tiene que salir de nuestra boca, porque lo que salga de nuestra boca va a descubrir lo que hay en nuestro corazón. Porque el Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudo, arcos, corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de las casas de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Y selecciona tres tareas diferentes. Los que edifican en la iglesia, hermano amado, son aquellos que Dios ha honrado con un ministerio y están para edificar. Porque la Biblia dice, hablando de Cristo, el mismo que ascendió a lo alto
llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar a los santos, para que crezcan en la madurez espiritual, se desarrollen hasta que alcancen la estatura de un varón perfecto. Los que edifican, hermano amado, son los que han recibido dones para hacerlo, y siempre esa edificación y la manifestación de ese don va a ser para provecho según Dios. Jamás va a haber un provecho humano. Si hay un provecho humano, si hay una intención humana, la edificación se hace infructuosa, nunca va a dar el fruto que Dios quiere. Todo lo que se tiene que edificar, hermano amado, en la base del amor de Dios, es para el bienestar de los demás, es para que los demás crezcan. Y en la medida que los que recibimos ese don lo hacemos, Dios se encarga de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Y recíprocamente Él va a hacer que nosotros recibamos lo que tenemos que recibir. Amén, Jesús. Y todo, hermano amado, es por amor. Por eso este es un tiempo donde se necesita mucho el ánimo, se necesita mucho infundir aliento. Aún cuando tenemos que corregirnos entre nosotros, cuando vemos a un hermano que hace algo mal o dice algo mal, tenemos que hacer uso de la misericordia de Dios. La misericordia tiene que triunfar sobre el juicio. Amén. Amén. Tenemos que aplicar, hermano amado, la misma regla que Jesús enseñó cuando Él en su humanidad estaba predicando el Evangelio y dijo: la regla de oro. Como queréis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con eso. Como no queréis que hagan con vosotros, no hagáis vosotros con ellos. Desde aquel día la mitad de mis siervos tenía escudo, lanzas, corazas, y los que edificaban en el muro, los que acarreaban. Bueno, nosotros también estamos edificando algo, pero lo que pasa es que es algo que no es con materiales terrenales, sino con materiales celestiales. Nosotros, hermano amado, dice la Escritura, estamos edificando un templo, un edificio, que en vez de estar siendo construido por ladrillos o bloques de concreto, está siendo construido por almas salvadas, por almas redimidas, transformadas por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Y están los que salen y acarrean hacia el redil las almas que tienen que ser salvadas. Están los que edifican a esas almas. Están los que cargan, los que sostienen la carga junto con los que edifican, los que están capacitados para sostener el peso de la obra. Los que edifican el muro, los que acarrean, los que cargan. Los que cargan son aquellos que oran, que interceden, que llevan la carga, que se ponen debajo del Señor para ser llevados a poder sostener, tener una capacidad, una madurez espiritual. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban, porque obvio tenían que hacer, algo tenían que hacer. Estaban para una tarea específica y había que hacerla entre todos, en unidad, en amor. Con un celo de Dios, con temor de Dios, peleando por lo que era justo, por su familia, por sus hermanos, por su ciudad, por lo que ellos entendían que Dios les había dado, incluso por su identidad, porque el enemigo quería borrarles hasta la identidad. Los planes, hermano amado, del mal no han cambiado. Por eso que hay tantos cristianos dando lástima por ahí afuera, que un día le dieron su corazón a Cristo, que un día estuvieron en la presencia de Dios, que lloraron en la presencia de Dios, que fueron transformados, que incluso predicaron, enseñaron a otros, y hoy por hoy, hermano amado, están despedazados, destrozados, con sus vidas arruinadas, como si fueran del mundo y como si nunca hubieran entrado al conocimiento de la vida eterna. Y todos, dice, con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. No se puede edificar, hermano amado, sin hacer uso de la espada. Nosotros edificamos con esto, con los consejos de Dios, con la palabra de Dios, con poner por obra lo que Dios quiere, lo que Dios dice, con entender que lo dice Dios, no es que lo digan los hombres, no es el pastor el que lo dice, no es el apóstol, no es el maestro, no es el evangelista, no, es Dios, por medio de los dones y a través de la Escritura, donde nos va ordenando, nos va poniendo
por delante nuestras metas, cuáles son, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que determinar, cuáles tienen que ser nuestros juicios para que Dios nos avale y sean juicios justos, correctos, conforme a su voluntad y no conforme al parecer nuestro. Y dije al que estaba con la trompeta que estuviera junto a mí, él era el que tenía la visión. Y explicamos el sábado pasado, el que tocaba la trompeta tenía que saber en qué tono tocar, porque cada tono tenía un reconocimiento de parte del pueblo. La trompeta en aquellos días se usaba para dos cosas. Uno era para reunir al pueblo para la adoración y otro era reunir al pueblo para la batalla. Si el toque era incierto, entonces había pérdida. Porque si el que tocaba de cualquier manera, entonces iba a dar un sonido incierto que iba a producir que si la gente tenía que ir a batallar, si tenía que llevar sus armas y presentarse para el combate, pero estaba escuchando el toque de la adoración, iba a dejar las armas porque iba a ir a adorar. Y hermano amado, en la obra de Dios hay muchos toques inciertos. Hay muchas cosas que se hacen y se dicen que no tienen ni están encausadas por el Espíritu de Dios y que no pueden por consecuencia preparar al pueblo de Dios para una cosa o para la otra. Los que van a hacer la obra de Dios tienen que aprender, hermano amado, a producir toques certeros en la batalla, porque en esto, si nosotros erramos, hermano amado, siempre van a haber pérdidas. Las pérdidas a nosotros nos parece que son cosas que van y vienen, pero en esto, hermano amado, hay mucho que un día Dios va a reclamar y va a demandar. Por eso que dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que aparezca el Señor, el cual, dice, aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Por eso es que nosotros a conciencia tenemos que saber lo que hacemos, porque un día le vamos a rendir cuenta a Él de cada palabra que dijimos, con qué intención la dijimos, con qué intención hicimos cada cosa que hicimos, en qué pensamiento, con qué entendimiento de la Escritura. Y todo eso está siendo pesado delante de Dios, está siendo puesto en balanza, y nosotros tenemos, hermano amado, que si realmente entendemos nosotros mismos que queremos hacer la obra de Dios y que queremos llegar a ser hombres y mujeres temerosos de Dios, de poder hacer lo que Él quiere y no lo que a nosotros nos parece, bueno, tenemos que aprender que cuando nosotros, hermano amado, emitamos un sonido, podamos producir confianza en aquellos que escuchan. Que aquellos que Dios pone para que podamos guiar y ayudar, hermano amado, puedan llegar a tener confianza de que el toque que sale de nosotros es certero. Que no los vamos, hermano amado, a convocar para adorar cuando es el momento de guerrear contra el mal. Que no los vamos a llevar a la batalla si no están preparados. En centenares de lugares envían a la gente a la batalla sin estar preparado. Pero ve, el que tenía la visión de la restauración dijo, el que toca la trompeta va a estar junto a mí, porque yo voy a supervisar el toque, voy a saber si está tocando y convocando para la adoración o para la batalla. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande, mire si es grande la obra. Mire si hay gente para ayudar, mire si hay gente para sostener, mire si hay gente para alentar. Empezando entre nosotros mismos, cuántos hermanos que se han quedado, que están enfermos, que necesitan ser visitados, necesitan ser alentados, necesitan una palabra de aliento, necesitan que alguien vaya, que ore por ellos, otros que necesitan que los cuiden porque están enfermos. Mire cuánto trabajo hay solo entre nosotros, que somos un grupito. Y después de ahí empieza a desplegarse, mire su familia, mire los que todavía no fueron alcanzados, mire que Cristo está por venir y que si se quedan y no se van, hermano amado, en el rapto de la iglesia, las cosas que van a pasar van a ser terribles, todos las sabemos. Pero todas esas cosas, hermano amado, nosotros tenemos que asumir una responsabilidad frente a eso. Y orar y no desistir y no cansarnos y pedir a Dios poder ver
las respuestas de parte del Señor para nuestra familia, para nuestro hogar. En el lugar donde oyere el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Si nosotros trasladamos esa palabra a nuestros días, hermano amado, lugar en el cual Dios nos convoca y Dios hace sonar trompeta para que nosotros seamos edificados, para que vengamos a adorar, para que nos preparemos para la batalla, es acá, en este lugar. El Señor nos convoca, hermano amado, para que la palabra entre dentro de nosotros y produzca el fruto para el cual Él la envía. Amén. Por eso que es tan importante venir al culto, tratar de hacer el esfuerzo. Se van a plantear muchas situaciones para que no lo hagamos, para que desistamos, para que veamos humanamente las cosas, para que no teniendo ánimo, hoy no tengo ganas, hoy no tengo deseo, hoy me siento mal. Pero sin embargo, cuando nosotros miramos, hermano amado, las responsabilidades de la vida natural, de nuestro trabajo, de nuestras obligaciones, a pesar de muchas cosas, tenemos que estar muy mal para no estar. Y a veces vamos y nos esforzamos, y cansados, no cansados estamos, enfermos, no enfermos estamos. Entonces, hermano amado, tenemos que actuar con esa misma responsabilidad, entendiendo lo espiritual y saber que Dios nos convoca. Y que somos todos responsables de ayudarnos delante del Señor y de administrarnos el aliento que se requiere, la ayuda que se necesita para que todos estén firmes, porque son días muy peligrosos los que estamos viviendo. Son días donde muchos van a abandonar, donde muchos van a ser torcidos en su fe y en su corazón. Van a ser llevados por todo viento de doctrina, de acá para allá, hoy van a creer una cosa, mañana van a creer otra. Todas esas cosas, hermano, están pasando. Es el tiempo en que tiene que pasar. Y a nosotros nos ha tocado vivir en esta generación. Pero lo que vamos entendiendo tenemos que irlo aplicando para que nosotros podamos salir, hermano amado, bien parados de todas las situaciones en las que podamos ser probados. Y la palabra de Dios dice, y aun cuando venga el día malo y haya tenido que pasar todo lo que tenga que pasar, nosotros podamos estar en pie delante del Hijo de Dios, que es quien viene a buscarnos. Esa, hermano amado, tiene que ser nuestra esperanza, ese tiene que ser nuestro pensamiento, y en eso todos tenemos que trabajar. Amén.